a tu altar un día, Virgen de Suyapa. Llevaré las rosas más bellas de Honduras y estarás entonces risueña y más guapa y verás mi ofrenda con hondas ternuras. Calmarás mis penas y mis amarguras. Hola hermanos, el día de hoy 27 de enero del 2024 termina la tercera semana del tiempo ordinario. Sí, sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Dios mío, miren, pónganse a pensar, 2 semanas y 4 días y ya estaremos en, pues sí, porque el 14 de febrero es el día del miércoles de ceniza este año. Así que 18 días, más o menos, pues, contando para que se nos termine el tiempo ordinario en esta primera etapa. Luego lo volveremos después de la Pascua, ¿no? Allá en junio, pero vamos, bueno, en mayo de hecho, pero fíjense, es bello, ¿no? Vivamos bien este tiempo, vivámoslo a profundidad. Hoy es día de una santa importantísima en la historia de la iglesia. Padre, todas las santas son importantes, sí, todas son importantes, pero algunas tienen una importancia un poquito mayor. Santa Ángela di Merici. Ella nace en un poblado cerca de Brescia, ahí en la Lombardía, en el año 1474, en marzo de 1474. Era de una familia humilde que tenía una granja y que, bueno, vivían de eso. Ella pierde pues a sus padres y a una de sus hermanas cuando estaba muy pequeña. Y bueno, entonces en ese momento una parte de la familia, eran unos tíos de ella, pues la reciben en su casa junto con uno de sus hermanos y ahí se van a quedar. Realmente fue una cosa un poco difícil para ella, ¿no? Porque la familia donde se va a vivir, estos tíos donde se va a vivir, era una familia acomodada y ella venía de una zona muy modesta, ¿no? Los tíos pues querían casarla, pero ella había hecho voto de consagrarse plenamente al Señor. Se cuenta de algunos de los sueños que tuvo, ¿no? Ella soñaba una escala de mujeres que subían y bajaban al cielo porque en esa visión se le dijo que ella debía dedicarse por completo al servicio de los más pobres y entonces de ahí vendrá precisamente parte de su vocación. Y entonces, de hecho, lo que se le dijo es que iba a fundar una nueva familia religiosa, ¿no? Entra como terciaria franciscana para consagrarse de una sola vez. Ahí estuvo pues bastante tiempo, porque ya para 1516 va a Brescia, enviada a cuidar a una señora que se llamaba Catalina Patengola, y que había perdido a la familia, al esposo y demás, y entonces se queda con ella 2 años y luego pues se queda 14 años más ahí en Brescia. Fíjense, por la zona de Brescia, ¿no? De hecho, fíjense que el Papa, cuando se encuentre con el Papa le va a decir, el Papa Clemente VII, que se vaya a Roma y que le ayude en Roma. Y ella le dice, no, Santo Padre, ahí en Brescia es donde me ocupan. Bueno, en fin, en 1523-24, peregrina a la Tierra Santa. Le pasó una cosa un poco extraña. Resulta ser que en lo que iba de camino, al llegar pues a la Tierra Santa, quedó ciega. Como San Pablo, acuérdense, lo que hemos leído anteayer, pues quedó ciega, no en el camino a Damasco, pero llegando, y hubo que dejarse guiar. Interesante, o sea, ella conoció la Tierra Santa por lo que le contaban, no por lo que vio. Pues cuando regresa, ¿cómo se llama? O sea, discípula, ¿no? Escuchando, cuando regresa recobra la vista. Es una cosa extrañísima, ¿no? Bueno, igual, como les digo, en 1525 se encuentra con el Santo Padre. 10 años más tarde, finalmente decide fundar la compañía, porque así se llamaba, la Compañía de Santa Úrsula, por las Ursulinas. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué le puso Úrsula? O sea, ¿de dónde viene? Que el Papa resulta ser que les hablaba todas las noches de los santos, y una santa muy popular en esta época es esta mártir, Santa Úrsula, que es mártir del siglo IV en la persecución de Diocleciano, y entonces hagan de cuenta que por eso le quiso poner Ursulinas a ella, ¿no? Y entonces ellas no hacen votos, sino que sencillamente inscriben su nombre en un pergamino y ahí se pasan a vivir en comunidad. Pero bueno, después del Concilio de Trento van a tener que pasar a ser una orden propiamente, les ponen un convento y tal, pero fíjense, es la primera comunidad religiosa femenina dedicada a la educación de las jóvenes. Y esto es lo bello de ellos, ¿no? Realmente. Va a morir 5 años más tarde, 27 de enero de 1540. Fue beatificada en 1768 y canonizada por el Papa Pío VII en 1807. Bueno, ya les digo, pionera.
pionera sin duda. Nosotros hoy vemos a las hermanas, las religiosas, las vemos haciendo tanta obra de bien, pero es ella la primera que lo hace directa, porque sí, padre, entonces ¿qué había? Antes había monjas, es decir, personas, mujeres que vivían encerradas en los claustros, encerradas por completo. Ellas eran de la vida activa, ¿no? Hoy en día encontramos tantas comunidades religiosas de esta manera. Vamos a las lecturas del día de hoy. Ay, qué dolor. Es el resultado. Bueno, como hemos celebrado a Pablo y a Tito, y a Timoteo y Tito, entonces no pudimos leer esa parte del pecado de David, porque eso es lo que teníamos que haber leído entre el jueves y el viernes, pero no lo leímos. Entonces ahora vamos al castigo, Segunda Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7 y luego del 10 al 17. En aquellos días el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre. Tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Por eso te manda a decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La astucia de Natán, hay que reconocerlo, la astucia de Natán le hace una parábola, le hace un cuento, digamos, en este caso más que una parábola, a David, y David, claro, con su sentido de justicia, reacciona: vive, verdad de Dios, que desgraciado tiene que pagar. Sí, pero ese hombre eres tú. Qué difícil, ¿no? Para cualquiera, hacerle ver el pecado al otro, hacerle ver su error. Y claro, bueno, pero lo está queriendo salvar, le está queriendo ayudar. Lo peor del caso es cuando ocurren los chismes y los comentarios y todas las cosas que ya saben ustedes, que es el pan de cada día, ¿no? Y van surgiendo cosas y acusaciones y algunas descabelladas, pero bueno, ese es nuestro mundo, sobre todo esto. Pero cuando hay un hermano, un amigo que nos corrige, que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios, que nos ayuda a descubrir nuestro pecado, puede ser que en el primer momento nos moleste, ¿no? Que nos choque, que reaccionemos violentos, ofensivos. Y vos que me venís a decir a mí, tú eres peor que yo. Reacción, ¿no? Pero de repente nos hacen un favor, nos hacen un gran bien. La justicia de Dios, ¿no? O sea, ustedes dirán: padre, pero pobrecita la criatura. Sí, la criatura no tiene ninguna culpa. Y esta es una explicación, una teologización de esta desgracia que vive la mujer de Urías, que vive, fíjense, interesante, no la menciona el autor, no dice Betsabé, dice la mujer de Urías. Interesante, ¿no? Es una manera también, porque no es que David sea culpable él solito, ¿verdad? No, también ella tiene mucho que ver. Eso lo hubiéramos escuchado precisamente si hubiéramos leído el texto en el día que correspondía. Pero bueno, vamos. El Evangelio. También va terminando el capítulo 4, que es el capítulo de las parábolas, pero esta no es una parábola. Capítulo 4 de Marcos, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?
Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿quién es este? Acuérdense que el Evangelio de Marcos lo que anda buscando es enseñarnos quién es Jesús. De eso se trata, ¿no? ¿Quién es Jesús? Pues fíjense, aquí las traducciones como siempre son simpáticas, porque estos son de esas maneras propias de Marcos de escribir. Ya al atardecer, ya lo dice al atardecer, sí, pero al final del día, al atardecer, y lo dice así como reiterando. Definitivamente una tormenta en el mar, pues de día, pues sí debe ser terrible, ¿no? Pero de noche. Imagínense sin nada de luz eléctrica, ni un farolito que lo pueda alumbrar a uno. Ahí sí se pierde. Claro, ustedes dirán, padre, pero los expertos iban ahí, pues ahí iba Pedro, Santiago, Juan, Andrés. Sí, es cierto, ahí iban. Pero cuando surge, olvídense, es que el mar de Galilea, el mar de Kineret, de Genezaret, confluyen varios vientos y eso provoca que de la nada se levanten tormentas y se levanten torbellinos muy, muy grandes, ¿no? Entonces, y Jesús, que era llevado, el verbo ahí es muy simpático, no me pregunten por qué me aprendo estas cosas a veces, pero paralambanein se dice, es ser llevado, ser transportado, y lo llevaban y el pobre, iba cansadito el Señor humanamente, allá dormido el hombre, feliz en la popa. Bueno, interesante, ¿no? Porque fíjense, ¿dónde se fue a colocar? Se fue a colocar en la parte de atrás, ¿ya? La proa, la popa, o sea, en la parte de atrás, y claro, estando ahí es donde va el timón normalmente. Piénsenlo, está en el lugar donde va el timón, pero se nos durmió el encargado del timón. No, el Señor está completamente dormido. O sea, imagínense al punto de que ni siquiera lo despertaba. Tenía buen sueño el Señor Jesús, ya quisiera tenerlo yo. Pues fíjense, eso, el viento que sopla, todo aquello, y luego, maestro. Es que no lo conocen, todavía siguen con esto, no deberían, Kyrie, Señor, no te importa que nos hundamos. No te importa lo que está pasando en la Tierra Santa, en Gaza. No te importa lo que está pasando en Ucrania. No te importa todo lo que está pasando en Nigeria. No te importa todo ese montón de niños con cáncer. No te importa. Podemos sacarle la factura al Señor y empezar a cobrarle. ¿Qué calidad de Dios eres? ¿Qué tipo de Dios eres? Que no te importa lo que nos pase. No te importa lo que pasa en nuestras iglesias perseguidas por gobiernos que son contrarios a la fe y a la voluntad tuya. No te importa que haya tanta gente martirizada en este tiempo. No te importa tanta violencia. No te importa tanto feminicidio. No te importa tanto niño en la calle. No te importa tanta droga, Señor. El reclamo, ¿no? Claro, y así nos pasa. ¿Ya? Y Jesús se despierta, epítemesen, se levanta, ya porque estaba la tormenta fuerte, o sea, la fuerte tormenta. Jesús se despierta y fíjense, es interesante, ¿no? Cállate, enmudece, siopa, se le dice en griego, ¿no? La traducción al griego. Ve, cállate, eso fue lo mismo que le dijo al endemoniado. Son las mismas palabras, recriminó, reprendió al viento, igual que cuando expulsa un demonio, porque claro, él está enfrentando toda clase de mal. El mar para los judíos de todas maneras tenía esa característica de ser un espacio del mal, y así lo miraban ellos, sobre todo el mar, digamos, el mar, nunca el lago como el lago de Galilea, no el mar de Galilea, pero fíjense, bello esto, interesante, la fuerza del Señor. ¿Ya? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Es algo que deberíamos de responder nosotros, ¿no? Frente a estos, no te importa responder desde la fe. Claro que al Señor le importa lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Nigeria, lo que está pasando con nuestros niños, con nuestras mujeres, lo que está pasando en el mundo entero. Sí le importa, pero no significa que le importe es que va a intervenir, porque para eso nos dejó a nosotros. Les invito a hacer oración. Señor, tanto si me respondes como si no, quiero seguir invocándote sin cesar, bajo las bóvedas de la asidua oración, tanto si vienes como si no vienes. Quiero seguir confiando en ti, sabiendo que entras en mi interior, a poco que abre el corazón a ti y al hermano. Tanto si me hablas como si no. No permitas que me canse de invocarte, aunque no me des la respuesta que espero, que no dude de que de un modo u otro, discretamente te dirigirás a mí. En la oscuridad de mis oraciones más profundas, sé que estás cerca, aunque no te sienta, en medio de la danza de la vida, de la enfermedad y de la muerte. Ayúdame a invocarte sin descanso, sin caer en la desconfianza por tu aparente silencio. Dame una fe recia para esperar tu palabra, tu presencia, tu paz.
Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Ángela di Merici, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.